Let's get ready to rumble. ¡Díganle que no esa pelota! ¡Cachorros! ¡Campeones del béisbol! Muy buen día, bienvenidos a un capítulo más de Shots Antideportivos. Por segunda semana consecutiva, algo que no pasa tan seguido. Pero ya el buen Luchas vino a regañarnos, nos dijo que qué nos pasaba, que si tomábamos muchas vacaciones, que si nos sentíamos jefes y pues ya ni modo, ¿no? Pues creo sí, que... al menos jefes de Shots sí, al menos de aquí sí. De nuestros trabajos pues todavía nos falta, pero pues se dieron las cosas para tener un programa. Que hace mucho teníamos un programa nosotros dos nada más. Sí, también para abordar algo que a lo mejor si usted es seguidor de todas las temporadas que ha tenido Shots Antideportivos le podrá sonar familiar. Pero en este caso David Faitelson una vez más nos regaló la noticia de la semana. Así es. Pues resulta, no sé si ustedes vieron que pues causó mucha polémica y mucha indignación para David Faitelson el que se descubriera que una expatinadora rusa es vagabunda aquí en México, ¿no? Específicamente en Guadalajara. Digo, sí, es un tema demasiado, no sé si llamarlo indignante, más bien preocupante, ¿no? Sí. Pero David Faitelson se indigna por todo. O sea, si revisamos su timeline, tal vez 5 son felicitaciones a algún jugador en específico y los otros 50 tweets son de molestia de este güey. Sí, o sea, él sabe, ¿no? Siempre sabe cómo explotar las redes con ese tipo de comentarios. Pero lo que él decía es que se hizo, no sé por qué se hizo viral, creo que por un TikTok. Sí, lo empezaron a captar, ¿no? Uh-huh. Que empezó a grabarla y de ahí tomaron muchos medios la nota, bueno, el TikTok, ni siquiera es nota. Pero tomaron el TikTok y desde el lado morboso, ¿no? Como justamente lo estamos haciendo en este capítulo. Lo empezaron a tomar como de quién era y de investigarla y de pues obviamente tomarle videos ahí vagando en las calles de Guadalajara. Y eso fue lo que molestó a David Faitelson, ¿no? Que los sitios de noticias usaran esta nota para generar más clics como si él no lo hiciera en su Twitter, ¿no? Y además, creo que para haberla captado, o más bien reconocerla, necesitas un bagaje pues deportivo muy amplio, ¿no? Sí. Se ve obviamente muy diferente a como la pueden recordar pues representando a Rusia como patinadora, pero no, o sea, yo en la vida podía haber reconocido ni siquiera a una estrella, o sea, ¿sabes? Si me dijeras que el día de mañana, como le pasó a Iron Mike, ¿no? Viviendo en una camioneta, no lo hubiera podido reconocer tampoco. Sí, pues es que yo siento que más bien fue de estas cosas que alguien empezó a platicar con ella le empezó a contar su historia, este güey la investigó y de ahí ya yo creo que grabaron, porque se me hace muy difícil que alguien en México, en Guadalajara, en específico, tenga tanto bagaje deportivo para reconocer a una expatinadora rusa. O sea, es muy complicado. Entonces yo creo que se dio como que empezaron a platicar con ella, les contó su historia, se pusieron a investigar si era verdad o no y ahí se dieron cuenta. No, y además, este no es como el primer caso que pasa, sí lo viralizó David Faitelson, pero hay otros temas que son sumamente relevantes que pasaron también en el deporte que tendrían que indignarnos más, como por ejemplo desconocieron a la Federación de Natación, ¿no? En este momento. Y esto sí ya nos compete en el ámbito deportivo más serio. Esto sí es un hecho que propiamente, como lo retrataron varios medios, ella venía a dar la cátedra, ¿no? de su profesión, venía a impartir cursos enfocados directamente en el patinaje y lamentablemente para ella y también para el deporte aquí en México, pues se enfrentó a una situación de salud mental, la cual la alejó del deporte y terminó pues en la calle, güey. Y creo que también ahí habla mucho del manejo de la Federación Rusa y de cómo no hay un acercamiento directamente ni siquiera en las autoridades en México, güey. Sí, y yo creo que también es una cosa que a la mayoría de la gente le da como temor, ¿no? Hablar con vagabundo. No terminar en esa situación. O sea, como terminar en la calle. Pero creo que también
habla mucho obviamente de la salud mental de estas personas y que el tweet de David Faitelson también iba muy en el tono de es que en vez de ayudar están creando morbo y así, ¿no? Es complicado también ponerte en esa postura porque creo que es muy sabido que hay muchas personas que tratan de ayudar a los indigentes y ellos mismos no quieren, ¿no? Por una cuestión también de salud mental. O sea, como que ellos les dan oportunidades a lo mejor de un espacio para que vayan a comer y para que se bañen, pero no quieren una ayuda más allá de tener ya otro hogar o tener esa responsabilidad otra vez. Sí, fue algo también. Y te digo, un contenido que sí genera morbo al final relacionado a los vagabundos son todos estos güeyes que van y que se los llevan, los bañan y los ponen como un hipster, güey, ¿no? O sea, eso tiene totalmente un contexto, una connotación bien diferente a evidenciar una situación por la cual estaba pasando un atleta, güey. Sí, o sea, es también quién sabe qué tanto tenga detrás ella, ¿no? Para haber tomado, bueno, para que hubiera tenido ese problema, porque pues no es como que tomes la decisión, sí, entonces como que de repente tu cerebro deja de funcionar de la forma que normalmente lo hace y tomas esa decisión de volverte como una persona ajena al sistema, ¿no? Vivir en la calle. Sí, creo que es muy, muy complicado. Si usted tiene la oportunidad de visitar la Ciudad de México, enfrente del Parque de los Periodistas está una explanada que es otro parque de la ciudad. Antes de llegar al Congreso de la Unión, cerca de la Merced, toda esa zona está llena de vagabundos en la Ciudad de México. O sea, este caso en específico pasa en Jalisco, en Pátzcuaro, ¿no? Sí, me parece que es en Pátzcuaro. Digo, desconozco realmente cuál es la situación de la gente en situación de calle allá, pero aquí también nos consta a todos los que estudiamos en la Honorable Escuela de Periodismo Carlos Septién García que todo ayuntamiento en el centro histórico de la Ciudad de México estaba también lleno de pura gente en situación de calle que pues, la neta no les ayudaban, güey. O sea, esa es la realidad. Y tampoco ellos eran como que hay incluso también la gente, y mi querido Luchas que también nos ve constantemente aquí, no me dejaba mentir como enfrente de la Carlos Septién también había un séquito de gente viviendo. Sí, y actualmente. Y lo digo, lo de que no se dejan ayudar más allá de comida o un lugar donde se puedan hacer. Lo digo con conocimiento de causa porque tengo un conocido que se dedica justo a trabajar con personas. Bueno, pues sí, no como a trabajar, a darles trabajo a personas que viven en la calle, ¿no? O sea, de alguna u otra forma él trata de que ganen dinero para que pues puedan subsistir y comer y así, ¿no? Y él sí les ha dicho como de, es que, o sea, no te estamos pagando la millonada, obviamente, pero yo creo que si te aplicaras más, podrías vivir en un departamento ¿no? en cierta zona y que te alcance para tus cosas y empezar otra vez, ¿no? Y ellos lo que le dicen a él es como de, es que a mí, o sea, yo no quiero regresar otra vez a esa vida. O sea, aquí o sea, tengo como libertad de hacer lo que yo quiera a la hora que yo quiera, ¿no? Y sí es muy salvaje porque pues dormir en la calle ha de ser muy cabrón. Sí, ha de ser horrible. O sea, ahorita que está lloviendo, cuando hace calor también, en el invierno también, o sea, en cualquier época del año que me digas, es una situación muy cabrona, ¿no? Y son de esta mentalidad de, güey, o sea, gracias por darme este trabajo, por darme dinero y por sentirme útil de cierta forma, pero pues yo no quiero regresar a esa vida. De los primeros trabajos como periodista que tuve la oportunidad de no publicar, güey, fue más bien como escolar, fue para Fernando del Collado, güey. Y nos mandó a hacer una entrevista de verdad, o sea, citar a un funcionario y hacer desmadre. Sí. Para mi buena fortuna, el hoy jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, pues era titular en ese entonces de algo similar a la Sedesol, güey. ¿No? O sea, el encargado de responsabilidad social y todo este desmadre. De programas de fomento a la sociedad.
Y uno de sus alternos era un güey, un zángano de estos que ocupan siempre cargos públicos cada vez. Y de eso viven, güey, toda su vida, ¿no? Creo que esos güeyes sí son los que realmente se tienen que preocupar. Titular de... Su nombre es Cravioto, el güey. Él fue al que lo entrevisté. Con él hablé de gente de situación en calle. Justo mi entrevista versaba en él porque él era el que pues, defendía como este tipo de acciones en pro de ellos. Y la neta es de que ya después de escucharlo un poco, era esa... pues era ese su discurso, güey. O sea, se les intenta ayudar, pero ellos no se dejan, güey, ¿no? No se les puede obligar a que hagan, ¿no? Entonces digo, lo entiendo, por un lado, no se tiene que respetar las decisiones de las demás personas, pero puntualmente y desde ese momento, y estoy hablando desde hace más de 10 años, pues no hicieron nada, güey, ¿no? Y ahorita pues los ves ahí bien campantes en el gobierno de la Ciudad de México todavía, güey, ¿no? Sí. Haciendo nada. Sí, y creo que ya tocamos mucho el tema de todas las situaciones. De los vagabundos, güey. Pero no nos hemos enfocado en quién es la patinadora. Sí, güey. O sea, porque no queremos caer en el morbo, amigo. Pero, bueno, la historia que la mayoría de los medios retomaron fue pues que se trata de Elena Gouliakova, que es expatinadora rusa. Yo no le pude pronunciar. Hace rato lo intenté y me costó mucho trabajo. No sé si se pronuncia Gouliakova, o sea, también estamos ahí como tirándola así al aire, pero bueno, Elena Gouliakova, que actualmente está en situación de calle en México. Pero bueno, la idea de ella era pues dar como clases y asesorías. Mentorías, ¿no? Mentorías a la Federación Mexicana de Patinaje sobre Hielo y Deportes de Invierno, la FEMEPASHIDI. Que también quién sabe cómo se pronuncia ese desmadre. Sí, también quién sabe cómo se pronuncia. Y ella llegó aquí hace aproximadamente 20 años. Y durante su estadía aquí tuvo problemas de salud mental. Intentaron internarla en un hospital psiquiátrico. No fue aceptada porque no tenía un familiar que se hiciera responsable aquí o un tutor. O sea, responsable o que viera por ella y que estuviera al pendiente de su evolución, ¿no? Uh-huh. Entonces no la aceptaron. Después tuvo, por el mismo problema mental que tenía, la recluyeron en el área de psiquiatría del penal de Topo Chico en Monterrey. Que ahí estuvo desde que llegó en México. O sea, ella llegó a Monterrey, no a la Ciudad de México. Entonces ella llegó directamente allá pasó todo este proceso y después empezó a tener problemas ahí en el penal de Topo Chico. Por eso la liberaron en 2016 y a partir de ahí ya empezó a deambular por las calles, en Monterrey obviamente. Después ya la última vez que se le vio fue en Tepatitlán, Jalisco. Tepatitlán. Y pues es lo que hasta ahorita se sabe de ella. Y creo que ahí sí lo indignante tendría que ser que no hay un programa de reinserción social, que no hay un seguimiento, güey, al cuidado de la salud de uno de tus reclusos, ¿no? En ese momento, que no hay un seguimiento a la salud mental de un paciente psiquiátrico, güey. O sea, creo que eso sí es lo que tendría que indignarte, güey, ¿no? Sí, es, o sea, también muy complicado porque... O sea, la historia de ella también es como de, bueno, pues nadie quiso venir aquí o nadie quiso que la regresaran a su país. O sea, ¿sabes? Como que también está raro eso de que ningún familiar o amigo o algo de Rusia dijera, no, pues voy por ella o regrésenla o yo voy. O sea, nada. Como que pues, la abandonaron aquí, ¿no? Y al ser un rollo de entre federaciones, pues obviamente... algún contacto allá, güey, se deja de presentar aquí en la Federación Mexicana, pues no dices, güey, ya no vino, güey, ¿no? Claro. O sea, tendría que haber como un seguimiento también por parte de las dos entidades. Pero, mira, lamentablemente las cosas no funcionan siempre aquí en el país como deberían, güey. Sí, bastantes cosas. Uh-huh. Y pues ya, o sea, fue lo que pasó. De ahí se vino el TikTok que se volvió viral, de ahí las notas y de ahí el tweet de David Feitelson que justo dice, ¿no? Todos hacen o hacemos morbo de la triste noticia de la
expatinadora rusa Elena Guliakova, deambulando como indigente por las calles de México. Ninguna autoridad quiere o puede intervenir. Aprovechar su experiencia y conocimientos para beneficio de nuestro deporte. Y se está abriendo el tweet. Y conocimientos para beneficio de nuestro deporte y deportistas, o vende más la historia de miseria. O sea, creo que también... Se le está diciendo a un güey que hacía historias de miseria haciendo el color en afuera del Azteca, güey, ¿no? O Sí. sea, que no mames. Sí, también, o sea, esto suena muy bonito, güey, pero no está tan fácil, porque si ella estuvo o sea, intentó estar en el hospital psiquiátrico de Monterrey y no tenía ningún familiar que se hiciera cargo de ella, y luego estuvo en el penal de Topo Chico en el área de psiquiatría, Sí, güey. y ahí también tuvo problemas y no pudieron pues seguirla tratando. Creo que, o sea, es más complicado el caso de lo que quiere decir David Faitelson, como de, ay, pues hay que aprovechar su conocimiento y que enseñe. O sea, no es tan fácil pues reinsertarla en la sociedad. O sea, sí necesita un tratamiento más largo, y más bien ahí es, o sea, en vez de estas preguntas que hace David Faitelson, es, pues contactemos a un familiar o algo de ella que esté en Rusia, ¿no? Sí, güey, no, o sea, realmente la fácil, digo, desconocemos al final el trasfondo que ella tomó para venir a México, ¿no? Que o sea, las notas en general, todos, incluso en este contenido, su contenido favorito deportivo por internet, güey, pues están limitadas nada más a los dichos de vino y ya, ¿no? O sea, no hay un de, bueno, ¿y por qué realmente la mandaron a ella? O sea, ¿quiénes son sus familiares, güey? O sea, él sí tiene lamentablemente, David, lo que sí es lamentable, güey, David Faitelson, tú que nos estás viendo, es que tú que sí tienes los medios de contacto como periodista internacional, güey, pues que no haya dado un seguimiento y él sí dé la respuesta, ¿no, güey? O sea, él podría hacer un reportaje al respecto. O sea, tiene justo los contactos, tiene los medios para hacerlo, tiene el canal de difusión para hacerlo. Y podría ser, o sea, y si ahí no sí decir, güey, ¿no? De decirlo totalmente, abiertamente, güey. Ustedes como medios se centraron en este desmadre, pero esta es la respuesta, cabrón, ¿no? Sí. Y ya los dejas ahora sí todos bien sentados. Sí, es así, exacto. Es como de, ok, pues voy a hacer, no lo voy a agarrar desde el morbo, sino de periodismo de investigación, y a ver qué logramos hacer con esta patinadora, ¿no? Sí. Sí. Y pues ya para pasar a Spotify, pues obviamente no es el único caso de un deportista que haya terminado en situación de calle. O sea, en algún capítulo hablamos de los que terminaron en bancarrota. Que ahí hablamos justo que no se van, pues no se tiran a la mierda. Exacto. Y de la misma forma una persona como nosotros, que uno de estos güeyes, ¿no? Sí, y que esos deportistas, salvo uno que vamos a retomar, que sí terminó en situación de calle, pero terminaron en bancarrota, pero pues viviendo en alguna casa o sea, como con una situación distinta a esta. Sí. Entonces hoy vamos a hablar de otros los ves en sus mansiones sufriendo que están en la bancarrota. Sí, entonces hoy vamos a hablar de otros deportistas que sí, desafortunadamente, terminaron en la misma situación que Elena Guliakova. Pues sí, amigo. Pues ahí está, gente. Muchísimas gracias por haber seguido su contenido principal de cabecera de deportes, güey. Tal vez el segundo después de Hola Fútbol y el segundo en lucha libre. Sí, bueno, ese por ahí. Ya se le anda rozando también. Pero pues muchas gracias, gente. Muchísimas gracias. Nos vemos la siguiente semana con un capítulo nuevo en YouTube. Síganos escuchando en Spotify, suscríbanse. Ahora sí lo vamos a hacer más seguido. Sí, eso esperamos. Sí. La quinta temporada viene con todo. Así que nos seguimos escuchando y viendo. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima. Bye. Adiós.